Los caminos de Dios son los caminos de Dios, no son los nuestros. Y qué bueno es cuando podemos percibir la dirección del Señor. En el Aguacho me acordé que tendría alrededor de 11 años cuando algunos de los muchachitos del barrio nos propusimos hacer un viaje y nos vinimos a Aguacho. Les digo esto porque ya siendo pastor y como iglesia presbiteriana en Pueblo Libre hemos estado orando por la dirección del Señor, en donde podemos comenzar o apoyar una obra. Y pensábamos primero que era Lince, y después pensamos que era un poquito más allá. ¿Cómo se llama el sitio? La Molina. Y de repente nos llega la invitación de parte del pastor y de ustedes de que querían ponerse bajo la cobertura del presbiterio Juan Calvino, que es nuestro presbiterio, y el presbiterio nos encomendó que nosotros entráramos en relación con los hermanos de Huacho. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y sabemos que el propósito del Señor es que, como vamos a ver, es que hayan discípulos y que esos discípulos hagan discípulos y que esos discípulos sean discípulos. ¿Y de dónde saca el pastor eso? ¿No? El pasaje que hemos leído es muy instructivo y ya que están ustedes con su programa, es importante que lo vean. Jesús ha resucitado en un día como el que estamos celebrando este culto, hace más de 2000 años. El Señor resucitado está en camino hacia una cita que Él mismo les había dado a sus discípulos. Y podemos imaginarnos ahora a esos discípulos de los cuales nos habla el texto. Los 11 se fueron a Galilea. Pedro, Santiago, Juan, su hermano Jacobo, están en camino. ¿Y qué piensan? Estarían conversando en el camino. A veces leemos el texto así nomás. Vamos a caminar 15 kilómetros sin conversar. Me imagino que Pedro lo vuelve a Jacobo y le dice: vamos a ver al Señor otra vez. ¿Cómo estará? Él nos invitó a ir. Y lo vamos a ver. ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál será su mensaje? Y siguen caminando. Pero caminan como una comunidad no solo expectante de ver al Señor. Es decir, todo lo que hemos venido esta mañana, hemos venido con una expectativa. De Lima ha sido, y nos vamos a encontrar en Huacho. ¿Cómo será el grupo? Los hermanos, vamos a conocerlos. ¿Dónde será la reunión? ¿No? Y ustedes han estado esperando, van a venir. ¿Cuántos serán? ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? Siempre hay una expectativa. Pero la expectativa más importante que debemos tener como cristianos es la que aparece ahí: encontrarnos con Cristo. Y si hay un culto cristiano es porque Dios nos invita, por su gracia, a adorarle, a conocerlo en la faz de Jesucristo. Pero notamos otra característica de esa comunidad expectante, que se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. No se fueron a cualquier lado. A Jesús no lo vamos a encontrar en cualquier sitio, sino en el lugar donde Él nos ha ordenado, ordena a sus discípulos. Y un lugar es la comunión de la iglesia, allí donde se proclama el Evangelio,
donde se celebra la Santa Cena, donde se busca conocer la voluntad del Señor para obedecerla. Allí es donde el Señor invita, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, bajo mi autoridad, confiando. Entonces siempre me he preguntado yo mismo, ¿qué hago acá? Porque lo que el Señor quiere es que tenga comunión con Él. Y si estamos acá, es porque estamos obedeciendo humilde y amorosamente que el Señor nos haya traído. Entonces, la iglesia desde el comienzo ha sido una comunidad expectante, porque algo tiene que suceder allí donde Cristo está presente. Algo bueno, algo transformador. No venimos solamente para tener una obra, venimos para que el Señor nos hable, para que su Espíritu nos ilumine, para hacer entrega de nuestra vida, para convertirnos en una comunidad no solo expectante, sino obediente. Y si ustedes siguen leyendo el texto, hay algo que sucede ahí. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Cuántos discípulos estaban allí? 11, los 11 ya. Había uno que ya sabemos de dónde fue a parar. Pero los 11 que estaban allí, ¿qué hicieron cuando lo vieron? Vieron a Jesús. ¿Perdón? Pero no, antes de eso hay algo que dice. Lo adoraron. Entonces, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Entonces, ¿qué nos está diciendo sobre la iglesia? Que la iglesia no es perfecta. En la iglesia también vemos personas que podemos dudar. Y cuando en Lima me vienen y me dicen, estoy visitando iglesias para conocer dónde me quedo. Entonces, ¿está buscando la iglesia perfecta? Bueno, no, pero algo parecido. Bueno, esta no es lo que estoy yo. A ver, no se equivoque. La iglesia perfecta está en los cielos. Acá tenemos la iglesia que se va perfeccionando, perfectible por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, qué importante es mirar estos versículos con enseñanza que nos da sobre cómo debe ser una iglesia. Expectante, obediente, pero la otra no es la mejor característica, ¿no? Porque dudaban, era imperfecta. Y todos, alguna vez en la vida o muchas, podemos dudar, solo que las dudas varían. No es que estamos dudando si Dios existe o no existe, porque Él por su gracia ha entrado en nuestras vidas. Y no podemos negar que nuestros pecados han sido perdonados. Y no podemos negar que mirando al Calvario vimos a nuestro Salvador y que sabemos que Él vive y nos recibe tal y conforme somos, y que nuestra vida no es la misma que fue antes, no es la que Dios quiere que sea, pero no es lo mismo que fue. Hay cambios, no, pero hay otras cosas que van a venir en la experiencia cristiana. Pero qué bueno que este texto no termina y algunos dudaron. Entonces, porque algunos van a decir, ay, sí, yo hago las cosas mal y todo, no vivo en obediencia al Señor, porque al final somos humanos. Pero no somos humanos como el Señor quiera que sea. Y porque no hemos prestado atención al mensaje que nos da este pasaje. Y algunos dudaban, pero ¿qué sucede ahí? Que los hizo dudar sus dudas.
Él les hizo superar su falta de fe. ¿Qué pasó? No me miren a mí, miren su texto, por favor. Ahí lo tienen. ¿Qué pasó? Ajá. Jesús se acercó. ¿Y qué más? Y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Qué lindo, saben leer bien, ¿no? Pero miren, la cosa que sucedió y que debe suceder con nosotros es que Jesús se acercó. Jesús no está lejos. Jesús se acerca a nosotros. El gran asunto es si nosotros queremos acercarnos a Él. Ellos dudaron sus dudas, volvieron a la fe, porque tuvieron una experiencia renovada con Jesús. Jesús se acercó, y no solo eso, y les habló, diciendo, o sea, el Espíritu de Cristo y la palabra de Dios es lo que nos devuelve a la fe, lo que sirve para que crezcamos espiritualmente y no separemos las cosas. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, como lo tenemos en la Biblia. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y la iglesia no debe ser entonces una escuelita de niños solamente. Tenemos los niños y los estamos educando, pero hay cristianos que siguen niños, aun cuando creyeron. Porque la Escritura dice que hemos nacido de nuevo. Bueno, si hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer. Y si no crecemos, es un problema familiar severo, ¿no? Haber nacido, estar chiquito y no crecer. Y por eso es que el Señor nos da de su gracia el Espíritu Santo. Porque si somos de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es que vamos a tener el Espíritu. Si tú has entregado tu vida a Cristo, has sido sellado con el Espíritu Santo. Mora en ti. Pero es más, nos ha dado su palabra. Y tenemos una insistencia en Pueblo Libre, ¿verdad? Hay veces parecemos cargosos ahí. Estudiemos la Biblia. Un cristiano que no lee su Biblia, que no medita en la palabra de Dios, que no la estudia, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a saber quién es Jesucristo? ¿Cómo va a entender quién es Dios? ¿Cómo se va a entender él mismo? Entonces, esos desafíos son los desafíos misioneros que tenemos. Entonces, ese día el Señor predicó. No sabemos cuántos minutos, pero tenía su sermón. Primer punto del sermón. ¿Cuál fue? ¿Ah? No me miren, miren su texto. Ustedes son los que le tienen que guiar. ¿Cuál fue el primer punto del sermón? La autoridad. Toda autoridad te había sido dada En el cielo y en la tierra. Claro, pero les fue dada ¿por quién? Por el Padre. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo Y en la tierra. y en la tierra. Claro, nosotros escuchamos esto, pero tenemos que pensar que eso es verdad, que debemos creer que Cristo está sobre toda autoridad humana o espiritual, porque es el Señor en el cielo, en el mundo invisible, de ángeles, también hay demonios, de principados, de potestades espirituales. Él es el Señor, el soberano, en el cielo, pero también en la tierra.
y Putin y Biden tienen la última palabra. No puedo pronunciar en chino, por eso no digo el otro apellido, pero es Jesucristo el Señor. Y a veces tenemos una idea muy reducida de Jesucristo. Y cuando uno piensa en ese Señor soberano de todo, piensa que hay cosas que parecen imposibles, que se hacen posibles. En primer lugar, espiritualmente. Tenemos una tendencia muy marcada los seres humanos a olvidarnos que ese Señor, Jesucristo, es el que elige. No somos nosotros los que elegimos. ¿Pero se han dado cuenta? Hay veces escogemos las personas con quienes pensamos que sí podemos conversar del Evangelio porque nos van a oír. ¿Quién eligió? Yo con mi sabiduría. Fulanito, fulanita, con ese se hablo. Y nos llevamos la gran sorpresa cuando una persona parece que no tiene ningún interés espiritual, que vive de espaldas a Dios, y hay una apertura a la palabra del Señor. Entonces, lo que nos toca a nosotros es comunicar el Evangelio, es decir, presentar a Jesucristo. Es obra del Espíritu Santo tocar la vida, el corazón de la gente en forma eficaz y efectiva. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Primer punto del sermón: toda autoridad. Ahora, me he sido dada en el cielo y en la tierra. Segundo punto del sermón. ¿Está bien? Sí. Pero noten la secuencia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, en consecuencia, vayan y hagan discípulos. Y es posible que la iglesia haga discípulos solamente porque Jesucristo es el Señor. Si Jesucristo no preside la vida de la iglesia y los cristianos, no pasa nada. No vamos a hacer ningún discípulo. Es posible hacer discípulos porque Él es el soberano. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? Bueno, nuestra nación ahorita es Huacho. Comenzando por Huacho. Y seguimos hacia el norte. ¿Qué sigue? ¿Qué población está al norte? Desde Chancay. ¿Está bien? ¿En qué barrio estamos acá? ¿Qué distrito? Santa María. ¿Cuántos distritos hay en Huacho? Bueno, 12 distritos. Ajá. 12 hay. Hay 12, ¿no? Sí. Vayan y hagan discípulos. Gente de Pueblo Libre, vayan y hagan discípulos. Y esto es posible porque Jesucristo es el Señor, porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces es posible hacer discípulos. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos en San Juan: sin mí nada podéis hacer, no era una invitación a la flojera, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Ah, sí, porque entonces, ¿para qué me voy a levantar temprano? No, pero algunos encontré que entendían el texto muy raro, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Porque no ha venido al examen cuando yo enseñaba en un seminario. Porque estuve orando. Porque sin mí nada pueden hacer. Entonces, a la hora del examen y de estudiar, se había puesto a orar. El Señor no nos invita a ser ociosos. Lo que nos está diciendo: sin mí, ¿cuántas cosas hemos hecho esta mañana sin Él? Comenzando por levantarnos.
¿Nos lavamos la cara? ¿Tomamos el desayuno? Por supuesto dimos gracias, sí. Pero hay muchas cosas. Lo que nos está diciendo es que nada que tenga valor espiritual podemos hacer sin Él. ¿Está bien? Entonces nosotros sin Él no podemos hacer discípulos. Discípulos. No podemos comunicar al otro el Evangelio y que ese Evangelio tenga poder para transformar la vida de las personas. No, eso no. Sin mí nada podéis hacer. Nada que tenga valor eterno, espiritual. Bueno, ¿en qué punto estamos? Primer punto fue toda autoridad. Segundo, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? Todas las naciones. Es interesante. Y el tercer punto. Viene el sacramento. El hacer discípulos no es obra de llevar un cursito. Hacer discípulos tiene que ver con el seguimiento a Jesús. Y lo máximo que puede hacer la iglesia por ayudar a hacer esos discípulos a que comiencen a dar el primer paso es instruirlos en los conocimientos del Evangelio, en los primeros pasos de la fe cristiana. Y por eso tenemos un curso que se llama Iniciación Cristiana, que lo han llevado aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos han hecho el curso de Iniciación Cristiana por Zoom? ¿Sí? ¿Cuántos? 3. Por acá nadie. No lo han hecho. Bueno, va a comenzar un nuevo ciclo, ¿eh? Para que lo hagan. Es el día miércoles, en la noche. Pero ese es el inicio, ¿no? Y ustedes tienen que aprender, como todos los cristianos, a caminar con el Señor. Ese es un aprendizaje que nos va a llevar toda la vida. Aprender a orar, aprender a asistir al culto, aprender qué responsabilidades tenemos como cristianos, a soñar con la iglesia. Queremos tener una iglesia que tenga expectativa, que el Señor manifieste su gracia. Una iglesia obediente al Señor, como se ha revelado en su palabra. Una iglesia que fortalezca su fe con la instrucción en la palabra de Dios. Una iglesia que haga discípulos. Ya hay bastante, ¿no? Pero el Señor dice que esos discípulos deben ser bautizados. Y aquí el Señor está dando el fundamento para uno de los 2 sacramentos de la iglesia. La iglesia cristiana, de acuerdo a la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, tiene 2 sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo, sí, y la Santa Cena. No tiene nada más, son 2. Que los instituyó el mismo Señor. Bautismo, que se hace en el nombre de la Trinidad. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero a saber que el Señor, nuestro Dios, se ha revelado en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creemos en un solo Dios, no en 3 dioses, un solo Dios, que se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizándolos, entonces dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? El sermón del Señor no tenía 3 puntos, tenía más puntos. ¿Cuál es el 4? Enséñenle todas las cosas. Enséñenle todas las cosas
pecado. O sea, hay que enseñar toda la Biblia, no solamente la parte que nos gusta más. Hay que enseñar toda la Biblia. Y toda la Biblia habla de Cristo. Pero es el Nuevo Testamento en el cual conocemos a Cristo. Tenemos que leer el Antiguo a la luz de Jesucristo. Entonces es una gran tarea la que les espera y nos espera. Hacer discípulos, hombres y mujeres seguidores de Cristo, que hayan rendido su vida al Señor y se pongan a disposición del Señor. Y siempre que leo este pasaje, debo terminar, ¿no? Ya es la hora del almuerzo otra vez. Entonces, cada vez que veo este pasaje, miren ustedes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tiene que ver con la totalidad de nuestra vida, no solamente con el culto. Por supuesto que la iglesia tiene que cuidar el culto a Dios. Cuando dijeron de adorar, el centro de culto es... ¿Quién es el centro de culto? Dios. Y llegamos a Dios a través de Cristo. ¿Está bien? Entonces no adoramos como se nos ocurre, sino con pautas que tenemos de la Biblia. El culto no es para entretener a la gente. Si ustedes quieren entretenimiento, no sé si hay circo, pero va a haber circo seguro el 28 de julio por acá. Nos vamos a entretener. Pero el culto no es para entretener a nadie. El culto es para adorar a Dios. A través de oraciones, de la lectura bíblica, de la exposición de la palabra, del amor fraterno. Ahora, quisieran que noten, y con esto les prometo que termino, aunque ustedes no quieran, ¿no? Termino. Hay 3 movimientos que tiene la misión en este pasaje. El primero es reunir discípulos. Los 11 discípulos se fueron juntos a Galilea, al monte donde Jesús, reunir discípulos. En fase concreta quiere decir, jóvenes de Pueblo Libre, llenamos 3 camionetas y nos vamos a Huacho. Reunidos, reunir discípulos, puesto en lenguaje más doctrinal, tener comunión cristiana. La comunión cristiana es la amistad cristiana. Queridos hermanos y hermanas de Huacho, si se olvidan de todo lo que les dije esta mañana, acuérdense que el Señor no vino para ser una institución, sino amigos. Y la iglesia tiene que ser una comunidad de amigos. Yo no les llamo los siervos, porque el siervo no sabe, sino les digo amigos. Y a veces la iglesia se olvida de que estamos llamados a ser amigos. Y tendremos un tiempo, sin duda, de coinonía, de comunión, entiendo, de almuerzo juntos, pero todo eso es comunión. Y lo hacemos para conocernos. Nos hemos dado la mano, pero ojalá que podamos conocernos más. Y lo que queremos es sus amigos, como cristianos, ¿no? Y el pastor, los pastores, somos uno más de la comunidad. Tenemos que ser amigos. Entonces, el primer paso de la misión es reunir discípulos. ¿Está bien? No se olviden de eso, si se olvidan de todo. Reunir discípulos. Amén. Segundo, es hacer discípulos, que es lo que el Señor les dijo. Vayan y hagan discípulos. Hagan otros amigos, donde yo soy el amigo principal.
Y hablan de mucho de la evangelización, se escucha mucho, pero la evangelización no es un asunto de técnicas o de programas o de aprenderse reglas de memoria. Es un asunto de presentar a nuestro amigo Jesús, a otro amigo. Cuando me dicen cuál es el método mejor para evangelizar, el de Jesús. Tomó contacto con personas, la amistad. Entonces, hacer discípulos. Yo les digo que uno a veces tiene que llegar a ciertos momentos en su vida que se tornan críticos. Para mí me llegó cuando ingresé a la universidad. Yo he comenzado a predicar a los 16 años. Nos daban la oportunidad en nuestra iglesia, en San Andrés. El doctor Marquito, que era el misionero, nos hacía predicar a los jóvenes en el púlpito. Entonces, claro, uno se dirige a un grupo y está, estudia su Biblia, muy bien. Pero una vez estuve leyendo el Evangelio de Marcos solo en mi cuarto, en la casa de mi padre. Y dice el Señor que nos ha hecho pescadores de hombres, ¿no? Pescadores de hombres. Yo pensé, y aquí en el pescado yo, y no tenía un solo pescado. Me tuve que arrodillar y pedirle al Señor que cambie mi vida, que realmente me enseñe a pescar, que me enseñe a ser discípulos. Entonces no vamos a ser discípulos porque nos empuje ningún pastor o la iglesia, sino porque pedimos que el Señor nos ayude en ese camino, nos haga aptos para eso y para hablar con amor y amistad a otras personas. Bueno, primer punto de la misión, primer paso, no sé lo que paso, le digo, reunir discípulos. Segundo, el tercero, ser discípulos. No es estar, sino ser. Aquí estamos, pero somos. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede estar en la iglesia, mejor dicho, en el culto, pero ser de Cristo, amar a Cristo, poner la vida en las manos de Cristo, suplicarle que use nuestra vida y que por su gracia forme un carácter parecido al suyo. Se van a acabar las palabrotas, los insultos, las agresiones sexuales, los malos tratos en la familia. O sea, hay un compromiso de vida y la fe sin ética es una mentira. No, que yo tengo fe, vengo a la iglesia, pero pateo a todo el mundo. ¿Qué es eso? Desprecio a todo el mundo. No cumplo con mi esposa ni con mi esposo. ¿Dónde estamos? Ya tenemos un grupo de religiosos, pero eso no es iglesia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ahí llegamos a un punto. No voy a decir más porque ya les ofrecí terminar. ¿Cuál es la enseñanza principal de la ética de Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que lleven su Biblia y traigan su seminario. Ahora no traen ni Biblia ni nada. Miren por su teléfono. ¿Qué?
Esa es la ética del amor. El amor, ¿qué dice Pablo? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca muere. Pero todo es la parte exigente. ¿Cuál es la parte exigente del amor? Capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Ah? ¿Cómo comienza? Es bueno. El amor es bueno. O sea, no se porta mal con la gente. No la mira mal. ¿Qué más? No tiene envidia, ¿no? Oye, ¿acaso yo tengo envidia? Solo quisiera tener el carro de... No se van a gloria. Como el que dijo, ¿no? Yo no tengo muchos dones, pero en humildad María me gana. Se dan cuenta, hay inconsecuencias, ¿no? Con lo que se dice ser cristiano. Entonces, el llamado del Señor es reunir discípulos, hacer discípulos y ser discípulos. El Señor los bendiga y los haga bendición y nos haga todos bendición. Amén. Por favor, pastor, nos diriges en oración. Hermanos, agradecemos al Señor por el mensaje. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por la palabra que has traído en este momento en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a prestar más atención acerca de la misión que nos has dado como iglesia, como miembros de tu cuerpo. Oramos, Señor, para que continuemos reuniéndonos, para que perseveremos en la enseñanza, para que hagamos discípulos y sobre todo, Señor, para hacerlo de verdad. Gracias, Señor. Oramos siempre para continuar después del culto adorándote, Señor, que no haya ninguna separación entre la iglesia y nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.